Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Le Mal, Le Parfum o de Parfum Intense. Y esto sobre todo y es porque hay muchos reseñadores que no se han dado cuenta del temita y es que hay que hacerle caso a lo que pone en la caja. Eau de Parfum Intense. Oh, no lo sé yo. ¿Será intense o no será tan intense? Yo creo que no. Advertencia a navegantes. Advertencia. Va a ser un vídeo largo. Creo que va a ser un vídeo largo. Bueno, lo acabo de empezar, pero con la estructura que ya tengo yo aquí en mi mente de una neurona, mientras que se pasea, va y viene, puede pasar bastante tiempo a la hora de terminar todo lo que es el análisis de este Le Parfum. Con esto quiero decir que prepararos el cuerpo, sentaros, relajaros, cogeros un café, un zumo, un cigarro, lo que más os guste y disfrutar del vídeo, que de eso se trata. Voy a echármela y no me la voy a echar de una forma generosa ni muchísimo menos. Lo que voy a hacer es que me la voy a atizar aquí, tal cual, una aplicación. Y listo de papeles porque tengo más que de sobra. La he estado probando ya un par de días, si no 3. Tengo que dar las gracias también, aunque ellos no lo saben, a Parfum Dreams, que me la mandaron con uno de los envíos que acabo de recibir. Y que además ya sabéis que Parfum Dreams trabajan bien, pero son muy tardones. Esta compra la realicé yo como pues a primero de mes. Y me acaba de llegar como aquel que dice, o sea que este vídeo está caliente, habrán pasado 2-3 días desde que lo he recibido, 3 días, pero es que de verdad, o sea, es que son súper tardones, pero bueno, aquí está y le tengo que dar las gracias. Vamos a lo que vamos, que la estrella de aquí es Le Mal, Le Parfum, así que aproximación, que es lo que toca después de la aplicación, ya ha salido el pareado de siempre. Jean Paul Gaultier Le Parfum 1.5 mililitros, 0.05 onzas, Eau de Parfum Intense, como reza en la parte inferior, que si aproximo lo podréis ver mucho mejor. Bien, dicho esto, abrimos y aparecen pues las notas básicas que da la firma, es decir, Jean Paul Gaultier Puig, más bien Puig, acerca de este Le Parfum Jean Paul Gaultier Eau de Parfum Intense. Bien, el concepto de la botella ya lo estáis viendo, ya lo habréis visto montonazos de veces, todo negro, con las líneas de la camiseta más oscuras, así mejor, y el vial que está aquí dentro y que saco para que veáis, a ver si la aproximación se ve perfecto. Aquí está Jean Paul Gaultier Le Parfum y ahí vamos. Bien, pues ya está, todo demostrado. En la parte trasera pues viene la composición química y que está elaborado en Francia por Antonio Puig. A la silla. Notas de salida y según la firma, cardamomo. Notas de corazón, y vuelvo a hacer hincapié, según la firma, lavanda e iris. Y luego tenemos un fondo de vainilla pura y dura, según pone aquí. Entonces, estas notas, pues ya sabemos lo que hay muchas más. Pero muchas más. Claro que sí, pero muchas más y ahora voy a entrar en consideraciones, porque esto de muchas más hay que entrecomillarlo. Tengo la composición química y voy a basar todo el revisado atendiendo a la composición química, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el tema. Voy a empezar con el tema, pero me vais a permitir que voy a sacar el vial, porque se puede caer al suelo y se puede liar muy parda, y como no paro de mover las manos, pues puede salir volando el vial y no se trata de eso. Así que, centrándonos en el tema. Evidentemente, quien huele un perfume sabe de sobra, desde el principio de los tiempos, y siempre ha sido así, que lleva muchísimas más notas. Eso está muy claro. Dentro de todo este concepto, la firma nos dice que lleva A, B, C o D. Dependiendo de lo generosos que sean pues las personas que están a cargo de todo el marketing y de la propia producción, pues nos van a decir más notas o menos notas. Primera consideración, no me parece en absoluto una fragancia compleja.
en absoluto. Y además sigue toda una estela y todo un rastro de todos los Frankensteins que hay ya en el mercado. O sea, es que cuando se ha hecho tanto y se saca tanto, no se puede buscar la excelencia en un perfume. Porque ya no la tiene. Porque hay tantísima variedad que siempre que vayamos a considerar el perfume que hemos comprado, nos va a dar más referencias de otros que ya han sacado, porque está todo el abanico prácticamente completo y siempre rotando alrededor de un mismo concepto, es decir, la vainilla. Es que es así. Es un concepto que rota siempre alrededor de lo mismo y la vainilla siempre va a ser la protagonista y me da exactamente igual dentro del concepto que se pueda englobar y de dónde se hayan extraído los aceites esenciales de esa vainilla o de ese cardamomo o de cuál haya sido el proceso de producción, que puede dar ligeros matices distintos, pero nunca van a ser diferentes a una vainilla, porque una vainilla huele a vainilla siempre y me da igual de dónde se haga la extracción. Un cardamomo va a oler a cardamomo y me da igual de dónde se haga la extracción. Siempre van a haber matices, por supuesto. Siempre van a haber matices dependiendo del tratamiento que se haya hecho en un producto. Pero el resultado final siempre es el mismo. Y más para unas narices que no entienden. ¿De acuerdo? Vamos a lo que vamos. Como afortunadamente, y también tengo que dar las gracias a Isa Ramírez, tengo que decirlo, porque me mandó una... No he tenido la oportunidad de tenerla en mano. Aquí en tienda, todavía en mi ciudad, ni ha llegado. O sea, es que es increíble. Druni, poneros las pilas en mi ciudad. Y además lo voy a decir, La Unión, la tenéis la tienda completamente abandonada. Abandonada. No mandáis ningún tipo de novedad. Ya está bien. Así que poneros las pilas, Druni. Además os voy a lanzar esto para que lo veáis vosotros, porque como me toca de cerca, que es la tienda que tengo al lado de mi casa, tengo que deciros que la tratáis fatal. Que es una tienda que tratáis fatal y que no traéis las novedades cuando tenéis que traerlas. Y ya está. Porque el Nova ni siquiera ha llegado a fecha de hoy, ¿eh? A fecha de hoy todavía no ha llegado. Ya está bien. Esto es un ejemplo que pongo. Estos son 50.000 ejemplos. Y es una tienda, además, que vosotros sabéis que vende un montonazo. Así que dicho esto, es que si no lo digo, me da algo. Ya está bien la broma, Drunis de La Unión. Poneros las pilas, ¿eh? No Drunis de La Unión, pobreticas mías, sino que la gente que se encarga de traer aquí cosas, que las traiga ya de una puñetera vez en condiciones y a tiempo, y no a destiempo como siempre, que cada vez que necesito algo me tengo que ir a Drunis de Cartagena o cualquiera de los Drunis de Cartagena para poder oler algo, y estoy hasta las narices. Si no podéis dar servicio, pues mira, me cojo, me voy a otro sitio. Es que tengo que decirlo. Bien, seguimos con el protagonista, que es Le Mal, y ya no pienso apostillar nada más con respecto a otras cosas, que es que, claro, es que es un tema que va saliendo y al final esto es un video podcast. Pero rotando en torno a Le Mal, porque es que además debería de haberlo probado en mi propia ciudad y no he podido porque no lo traen. De manera, como si no vendieran unidades, ¿sabes? Que está la tienda siempre de bote en bote. Bueno, venga, vamos a lo que vamos. Y lo que vamos son las notas de salida atendiendo a la composición química. Y lo que estaba diciendo, que tengo que dar las gracias a Isa Ramírez, que me he ido a otro lado, como siempre, es porque me mandó una fotografía de Le Parfum Le Mal, que ya tiene la botella, y me dijo: Javier, aquí no viene ningún tipo de composición química. Y digo, ¿cómo que no? Dice que no. Me mandó una fotografía y efectivamente, en la que es la tapadera inferior y todo esto, no viene ningún tipo de nota. Bueno, no sé si estará escondido por la parte de dentro, vete a saber, por la peana, por cualquier sitio. El caso es que no lo lleva, pero aquí sí que va. Así que notas de salida, atendiendo a la composición química y evidentemente a mis conocimientos, que aunque no sean muy extensos, fíjate tú lo que son las cosas, pero algo sé. Así que notas de salida. Notas de salida: cardamomo, limón, mandarina y bergamota. Con un corazón de lavanda, iris, lirio de los valles, canela, azahar y almizcles florales. Y atención a lo que estoy diciendo, y esto sí que tengo que reseñarlo aquí porque ya aparece como nota. Voy a poner el almizcle como nota media, como nota de corazón, porque ya en la progresión del secado, cuando ya empiezan, entiendo entre comillas, se empiezan a percibir notas, que se notan siempre, de corazón, ese almizcle no se nota en el fondo, como es normal que siempre encontremos, o muy usual que encontremos almizcles en el fondo.
Aquí no, aquí la zona almizclada empieza ya en el corazón, porque ya se empiezan a notar, se nota todo, vuelvo a repetir porque es un poco mare magnum, pero se empieza a notar lo que es la sensación floral dulce, pero almizclada. Son florales que son almizclados. Ese almizcle se ha hecho una extracción por parte de un conjunto de flores, que no es solamente una, que son varias flores. Se ha hecho ahí toda una amalgama de almizcles y... ¡ale! A jugar a la pala. Siguiente, notas de fondo. Vainilla, ámbar negro, benjuí, tonka, porque creo que lleva trazas... A ver, creo no, lleva tonka. Lleva tonka y lleva benjuí, ¿vale? Y además de todo esto, juegan con lo que son resinas de coníferas y, por supuestísimo, bálsamos. También voy a incluir, y aunque ya he dicho que son, se nota que han trabajado con resinas de coníferas, es decir, pinos, abetos, cipreses, voy a meter el ámbar negro, que no deja de ser también una resina, pero una resina tratada desde un punto de vista más sucio. Esto luego lo explico, aunque lo he explicado en otros vídeos. Vale, ya tenemos mis notas de salida, mis notas de corazón, mis notas de fondo, que son las que me han dado la propia firma, por supuesto, porque viene aquí la composición química. Bien, cuando siempre he explicado que los ingredientes como tales, dentro de un perfume, lo que hacen normalmente, y digo normalmente porque tampoco es una cosa que... Estoy hablando ya de una perfumería selectiva para arriba. Lo que hacen es que están potenciando, esos ingredientes se encargan de potenciar los aceites esenciales empleados. Con lo cual no vas a emplear ingredientes que no te potencien algo que ya has puesto. Así que las notas... Todas ellas en su conjunto están potenciadas por estos ingredientes que componen Le Mal, Le Parfum o de Parfum Intense, ¿de acuerdo? Entonces, yendo al tema. El orden de los ingredientes es el siguiente: alcohol de nan, perfume y agua. Y a partir de ahí ya empieza la composición química. Bien, la primera sustancia que nos aparece en la composición química es el cumarín. El cumarín normalmente se trabaja para los aceites esenciales. Bueno, hay muchos, ¿no? Ensalza muchísimo el olor del tabaco, y luego por otra parte también lo que hace es que va perfecto y casa perfectamente con las esencias, aceites esenciales de lavanda, con lo cual lo que hace es darle mucho más soporte a esa lavanda que incluye Le Mal Le Parfum. Así que ya tenemos ahí que es algo obvio y que dice la firma que la cumarina, el cumarín, está potenciando esa lavanda que va en los aceites esenciales. Paso al siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente juega varias bazas. No solamente juega en un área del campo, sino que este es como el que está jugando en los dos. va paseándose de uno a otro. Va con el equipo A y el equipo B. Y es el linalol, que trabaja dentro de los ámbitos de lo que son los cítricos, limón, bergamota, y luego aparte también de lo que se encarga, y por eso digo que en las notas de corazón lleva lirio de los valles, porque es que además que lo lleva, es que se nota, está potenciándolo más. Todo esto va potenciando tanto en cítricos como en la sensación floral de muguet, ¿vale? Entonces, también por ahí ya sabemos y entendemos, además es que está clarísimo, es que nadie que esté en su sano juicio va a emplear una serie de ingredientes que no potencien y lo que hagan es que creen un mare magnum olfativo. Bien, pasamos a lo siguiente. Y el siguiente concepto está también dentro de lo que son las notas de corazón, que es donde estamos ya ahí adentrándonos dentro del alfa-isometilionone, aportando mucha más potencia a la nota, el aceite esencial de iris que han empleado para darle y conferirle un poco más de carácter floral, terroso, maquillístico a esta de aquí, que además tengo que decir que no lo tiene, ¿vale? Entonces, vamos a lo que vamos, y lo que vamos es que tenemos el alfa-isometilionone que está potenciando ese iris orris dentro de la composición que sí que nos dice la firma que lleva esta Le Mal Le Parfum.
El siguiente componente es el metano. Entonces, con esta no pasa absolutamente nada porque es un protector solar. Así que no tiene olor característico ni absolutamente nada. Paso al siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es el limonene. Limonene que nos da, por supuesto, su propio nombre nos lo indica porque va implícito, olor a mandarina, a bergamota y cítricos varios, pero sobre todo está encaminado dentro de lo que es potenciar la bergamota, la mandarina y el limón. El penúltimo es el cinamal, y el cinamal juega en dos campos también. Es decir, tenemos el cinamal que nos juega las bazas aromáticas de la canela, que nos juega las bazas aromáticas también de las flores, como es la acacia, y también nos da una baza muy importante porque sobre todo lo que nos va a aportar va a ser sensación resinosa. Es esa sensación de resinas, ya aporta esa sensación de árbol. Es ahí donde se potencia todo lo que es el fondo de esta fragancia, de este Le Parfum. Pero con el cinamal no se queda solamente ahí, con el cinamal no se consigue solamente esa sensación resinosa, sino que también estamos consiguiendo sensaciones balsámicas, con lo cual da más a entender que dentro de la composición química estamos obteniendo el aporte necesario para que los aceites esenciales que se han utilizado o ingredientes dentro del ya lo que es el concentrado de perfume, se han empleado resinas de madera, se han empleado bálsamos y por eso está el cinamal también, porque interesa también darle esos matices masculinos a la fragancia. Matices masculinos que tengo que decirlo que no están por ningún sitio porque Le Mal precisamente no se ha distinguido nunca por ser una fragancia ultra macho man dentro del concepto mental que tenemos en cabeza. Siempre ha sido muy híbrida. Por último, el geraniol que es necesario para potenciar precisamente la nota de rosa que se combina perfectamente con el iris y que hace que notemos muchísimo más olfativamente esas sensaciones, ligeras sensaciones de maquillaje. Por esa combinación entre el iris, la nota esencial de iris, y la nota de rosa que va potenciada con el geraniol a nivel de nota de rosa metálica. Es un tono metálico. Para mí algo muy importante dentro de lo que es el concepto de este Le Parfum es que precisamente lo denominan Eau de Parfum Intense. Lo dice aquí, yo no me lo estoy inventando. Pero tengo que deciros una cosa, o sea, es que de Intense no tiene nada. Es un Eau de Parfum y lo voy a entrecomillar porque va a venir lo siguiente. No voy a darle caña gratuitamente, ¿eh? Lo que digo está constatado y está más que probado. O sea, tú no puedes venir diciendo que estás elaborando o has elaborado un Eau de Parfum Intense cuando en realidad podrías decir, bueno, llevo un Eau de Parfum Intense y me puede durar, y ya sabéis que el rango máximo en perfumería que me gusta dar son 12 horas. Todo lo que pasa de 12 horas pues se sigue quedando, es el rango máximo que voy a dar. Si algo pasa a las 12 horas es porque dura posiblemente hasta el día siguiente. Aquí no. Aquí estamos o tenemos un Eau de Parfum con denominación Intense que no es Intense. Y tampoco está dentro de los rangos de un Eau de Parfum. ¿Por qué? Pues porque duran más de 10 horas, pero dura más de 10 horas a ras de piel, ya acercándote a la piel. Y no es algo que digas que es que tu piel, la piel del vecino, no, es que la he dado a probar a varios hombres y he dicho, por favor, te la aplico ya, vamos a controlar. Luego cada uno se ha hecho su vida, ha hecho lo que te haya tenido que hacer y llamarme cuando la cosa decaiga. Pues es que todos, 3 personas, incluida yo 4, cuando se ha hecho el testeo, a la 6ª, 7ª hora me han llamado. Es un Eau de Parfum que no aguanta más y siendo tirano, porque debo de serlo, 6 horas. 6 horas en piel. 6 horas en piel con potencia y proyección. Cuidado, esto también lo tengo que remarcar, porque dura más de 6 horas, pero a ras de piel. Y a ras de piel, uno de Parfum, 6 horas es un ratio escasísimo, muy escaso. Yo cuando lo probé, he estado probándolo varias veces, digo, a ver si por tal, por cual, no, lo probé por la mañana, por la tarde, y lo he probado también por la noche, que es cuando a mí realmente me gusta más probar los perfumes. Y es que no me soporta más. Es que se queda a 6 horas a ras de piel
y luego pues necesitaríais una reaplicación. En ropa aguanta, vamos a ver. Nos olvidamos de los conceptos preconcebidos. Si os cae en ropa, que evidentemente os va a caer en ropa, os va a aguantar más de 10 horas y 12 y 24. Pero es que esto no se trata de un análisis en ropa, se trata de un análisis en piel. Y en piel dura 6, voy a decir 7 horas, que se queda a ras de piel. No es que no se pierde, porque no se pierde, pero son 7 horas, ya voy a ser un pelín más generoso, no voy a ser tan tirano, a ras de piel, un eau de parfum, denominación Intense. Para nada. Esto no es lo que me estás vendiendo. Entonces, para empezar, ya tenemos que la duración es, pues, un tanto pésima. Vamos al siguiente punto. Es que, claro, no quiero darle más vueltas a un concepto que ya está explicado. Entonces, ya sabéis que aguanta lo que aguanta, dura lo que dura. Y esto de que dura un montón, claro, dura un montón porque te va a caer en la ropa y vas a estar pues hasta el día siguiente, y si no la lavas ni te cuento, pero vamos, con la que nos está cayendo de calor como para no ducharse, ni cambiarse la ropa, ni lavarla. Vamos a lo siguiente. Para este perfume se han contratado a dos narices que están bajo la firma y el sello de Gris Baudin, es decir, Quentin Bisch y Natalie Gracia Zeto. Dos narices estupendas, maravillosas y fantásticas que además tengo que decir que no se han desmarcado nada en absoluto del concepto de Le Mal. Han estado manteniendo todo lo que se ha hecho, toda la saga, y bueno, ahí hay que aplaudirles por lo menos que han mantenido pues el ADN de la firma. Es que no se han salido en absoluto. O sea, no me sirve de nada buscar matices que no tiene esta esencia. Han quitado notas, la menta no aparece, es que es algo obvio, porque no aparece la menta, pero es algo que tiene trampa, señoras y señores. El que no aparezca menta no significa que se tengan trazas ni recuerdos de sensaciones mentoladas. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, porque han utilizado resinas y bálsamos procedentes de coníferas, abeto, cedro, pino, Eso lo que hace es que nos aumenta esa sensación olfativa semi-pseudo-mentolada balsámica. Y es lo que tenemos aquí. Por eso no podemos olvidar tampoco que sí que evidentemente no lleva menta, que es una fragancia que en la salida es más oscura porque esa menta no va por la parte herbal, sino que está conseguida de una forma en la que se ha trabajado los bálsamos y las resinas, y que por eso tenemos otro tipo de sensaciones, pero que son muy acordes a ese sentir mentolado que tiene, pues evidentemente, Le Mal Classic, la clásica. Con lo que han estado muy listos, los dos han estado listísimos y han jugado muy bien esa baza de bálsamos junto con resinas. El problema es que no han estado bien jugadas. No han estado bien jugadas porque esas resinas, esos bálsamos que han empleado para elaborarla, deberían de habernos dado una mayor fijación en piel. Deberían de haberle subido más la concentración. Pero ¿qué pasa con todo esto? Que si subimos la concentración, la fragancia, la esencia, al utilizar tal cantidad de concentrados en resinas y en bálsamos, nos puede amargar. Entonces no pueden subir en exceso en resinas de coníferas ni en bálsamos porque amarga la fragancia amargaría. Entonces han tenido que medir para no sobrepasar el límite que nos dé amargor la fragancia. Pero desde luego no está bien jugada en cuanto a la fijación, porque no fija nada. Fija poquísimo. O sea, es que es la decepción total en cuanto a la duración. Te piensas que vas a tener una bomba y no tienes nada. Te piensas que vas a tener un concepto diferente y no lo vas a tener. Vamos a ver, a mí no me la dan. Pueden haber ligeros matices que te pueden decir, uy, esto es algo que es estupendo. Al final, el concepto final es el mismo. Estamos trabajando sensaciones de vainilla. Estamos trabajando sensaciones de vainilla que van por la parte del benjuí, que van por la parte de los almizcles, que van por la parte del tonka, que va por la parte de la vainilla. De la vainilla. Me da exactamente igual
la sensación, a mí no me da, tengo que decirlo, no me da una sensación alcohólica la fragancia, me da una sensación como más, efectivamente, más balsámica en cuanto, quiero especificarlo, en cuanto a la duración que tiene, ¿no? Vas notando sensaciones como más densas. Pero no es una fragancia densa, ni oscura, ni nada de esto, de verdad. No es una fragancia, es dulce. Es una fragancia y un concepto completamente dulce. Es mucho más dulce que Le Mal clásica. Pero tampoco me sirve tomar como referencia Le Mal clásica. Porque Le Mal clásica solo hay una. Esto es otro Frankenstein. No puedes hacer algo nuevo ni crear nada nuevo cuando tienes el abanico tan sumamente cerrado. Tienes el abanico muy cerrado. Yo no sé, tendría que coger y ponerme a contar el volumen de Frankensteins que hay de Le Mal. O sea, tienen el abanico muy cerrado y esto va muy en contra del propio creador perfumista porque no tiene casi dónde agarrarse. Tiene que seguir manteniendo la tónica que le imprimen desde las directrices que le imprimen desde la empresa matriz, es decir, Puig, para no salirse en exceso y tienen que mantenerse porque no tienen más. O sea, todo el universo de Le Mal tiene que girar en torno a las vainillas, más balsámicas, más resinosas, con más toques de la salida de cardamomo, pero es que está todo completamente compensado en la salida que no tenga, que hayan prescindido por completo de la menta, porque seguimos teniendo bálsamos y seguimos teniendo resinas que nos dan ligeros aportes, y esos aportes son verdes. Fougère no se torna oscura porque luego al final, cuando llega el resultado final de Le Mal Le Parfum, el resultado final de Le Mal Le Parfum es vainilla. Es vainilla. Vainilla y punto. Vainilla y punto. No hay más misticismos. Hay vainilla con matices, ¿vale? Livianos y ligeros, que una nariz que no es experta no va a entender ni comprender. Conclusiones finales dentro de este ámbito. Que vayáis a la tienda y lo probéis y ya está. Pero que no es una sorpresa. Os va a chirriar quizás un poco en la salida porque vas a decir, uy, esto parece algo distinto. Pero luego al final no va a ser nada distinto, va a ser más de lo mismo. Carísimo el concepto, porque es una fragancia cara. Tenemos un concepto que es el concepto final, la evolución final es la misma. Muere donde mueren todas las Le Mal. No podría decir que tiene virtudes porque realmente no tiene virtudes. Todo lo contrario. O sea, estoy comprando un parfum intense que me dura 6-7 horas. Sin decaer. Esto hay que explicarlo. O sea, 6-7 horas que se queda ya en la sexta, séptima hora a ras de piel. Con una proyección inicial que sí que es muy bestia al principio porque te dura 2-3 metros. Esto también tendría que explicarlo porque no lo he dicho. Son 2-3 metros en estela y proyección durante 1 hora. No son 2 horas de estela y proyección. Y que cuando va evolucionando, evoluciona gradualmente y se va perdiendo de una forma gradual. Pero es que, claro, pensar que el ratio de vida es muy corto y va decayendo a pasos agigantados. Decae a pasos agigantados. Otra de las cosas que quiero que tengáis en cuenta es que es aldeica en la salida. Y que es por eso han jugado a engañar. Han jugado a la mentira. A ver, esto lo entrecomillo, pero está bonito hacerlo. Es que es bonito hacerlo. No es una cosa... Es que para cubrir unas carencias como que han quitado la menta, y que encima nos dicen que en la salida no hay cítricos, cuando los hay a rabiar, ¿qué han hecho? Expandirnos las fosas nasales con aldehídos. Han aplicado aldehído, han aplicado cierta composición que lo que hace es dilatar la fosa nasal, por irritación, y entonces tenemos esa sensación de picor nasal, porque cuando la aplicamos nos va a picar la nariz, se expande todo
y lo que hace precisamente es tener una sensación que sí que viene por parte de los cítricos, evidentemente cardamomo, bergamota y limón. Es que tenía que decirlo porque que no os llevéis tampoco a engaño, porque han jugado mucho a esa mentira, entre comillas, esa sana mentira de generar una sensación explosiva en la salida para que nos pensemos que tenemos un concepto que es distinto, pero que luego va a ir evolucionando hacia el resultado final de todas y la muerte súbita de todas. También otra cosa y otra consideración que quiero que sepáis. Esta vainilla a mí no me sienta mal. Esta concretamente, de esta Le Parfum, me gusta... A ver, me gusta entre comillas. No la adoro, ni muchísimo menos, pero también tengo que decir que no me genera, pues eso, malestar físico, ¿vale? Me cae bien. Pero no la voy a usar ni la voy a comprar. Por eso ya me viene fenomenal tener el vial y deciros, bueno chicos, aquí la tenéis y esto es lo que hay con respecto a esta Le Mal Le Parfum Intense. Creo que no me voy a dejar nada en el tintero. A ver, de día a día pues es más de cara a la temporada de invierno. Los señores de Puig han dejado en manos del hype que podamos generar pues todos los reseñadores esta Le Mal Le Parfum, porque no se está viendo publicidad, no se está viendo absolutamente nada. A fecha de hoy no se ha incluido ni siquiera este Le Parfum dentro de su propia página web. Y así están las cosas, o sea que vamos a ver, de cara a Navidad supongo que empezará la campaña fuerte, me gustaría pensar, y poquito más con respecto a ella, porque las consideraciones finales es que creo que la propia casa ni siquiera está apostando por esta alemán. Es que era para que hubiesen estado dando ya muchísima caña con todo el tema, atizando muy fuerte, y no lo están haciendo. Entonces, pues bueno, esta es la presentación de Le Mal. Espero que os haya gustado, que os haya sacado un poco de dudas con respecto a ella, pero que sepáis que las carencias de una cosa se cubren con otra, se intenta sorprender por la parte de la salida, que es explosiva, que te puede parecer hasta incluso diferente, pero luego al final estás viendo que no, es que han jugado muy bien todo lo que es la estratificación de las notas para buscar una sorpresa que luego al final va a tener como resultado final, valga la redundancia, lo mismo de siempre. Que también se trata un poco de eso, porque estamos hablando de una línea pues ya pues excelsa. Señoras, señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida, no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.